Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy es un lunes, pero que ya parece viernes. Ustedes saben, ya a partir del 8 de diciembre, todos los días de la semana son viernes. Hoy cumpleaños de una vecina de Fernando de la Mora, Mamu Benítez, muchas felicidades para ella. Me pidieron encarecidamente que los amigos del Sport, no es Yui, Sport COI de Laurelty, que le envíen saludos también en la cancha de vóley del partido. Y con todo respeto, el día miércoles es cumpleaños de 15 de mi nieta María Emilia. Para ella muchas felicidades. Que Dios te bendiga, Mae, que sea muy feliz y que todos tus proyectos se cumplan. Te deseo lo mejor. Hoy vamos a hablar de... Ayer conmemorábamos la batalla de Irendahue, nada más ni nada menos que una de las batallas más épicas, y tenemos hoy al que más sabe del Chaco paraguayo, doctor José Luis Martínez Peláez. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Gracias por la invitación. Aquí de nuevo. De nuevo, una vez más. Siempre con ese afán de rescatar un poco de la historia y conocer. El 8 de diciembre se produce una de las batallas más épicas, y no es coincidencia que las batallas importantes tuvieron alguna relación con fechas muy tocantes a la religiosidad popular. San Miguel, 29 de septiembre, Boquerón; Picuiba, 15 de agosto, Virgen de la Asunción; Irendahue, 8 de diciembre, Virgen de Caacupé. Y son fechas que a los paraguayos no nos afectan, sobre todo por esa religiosidad popular. Antes de entrar a la batalla de Irendahue, doctor, nos gustaría que nos ayude a entender qué pasaba después del Carmen, 16 de noviembre de 1934, entre el 16 de noviembre y el 8 de diciembre que se produce el culmen de la batalla de Irendahue. Bueno, el 16 de noviembre culmina la batalla del Carmen, con la cual Estigarribia quería cortar, digamos, la comunicación entre Bolivia y el Fortín Vallivian, que se decía que era la capital boliviana del Chaco, ¿verdad? Esa batalla hace que nuestras tropas se ubiquen a escasos 40 kilómetros del Pilcomayo, lo que hoy es Infante Rivarola, ¿verdad?, que era el Fortín Oruro boliviano. Esa maniobra del Carmen hace que todo el dispositivo boliviano se rompa. Y entonces... El día siguiente cae Vallivian, el 17. Cae Vallivian. En realidad, Vallivian es abandonado por las tropas bolivianas, y obviamente ya con ese fortín abandonado nosotros lo capturamos. Pero eso hace que el general Peñaranda mueva sus piezas y le sacó bastante efectivo al coronel Toro, que estaba con su cuerpo de caballería en Picuiba frente al segundo cuerpo paraguayo del coronel Rafael Franco Ojeda. Y entonces era lo que Estigarribia estaba esperando, ¿verdad? Hacer la desconcentración de tropas bolivianas en el sector de Picuiba, que es el sector más al norte que había en ese momento, lo cual suponía ya que Estigarribia podía ordenar una segunda operación. La primera fue el Carmen, la segunda sería una captura de los pozos de Irendahue. Eso es muy importante señalar, de que el que emite la orden de captura es Estigarribia, como lo vamos a ver ahora. Pero el diseño del plan, Estigarribia se lo confía al coronel Franco para poder, digamos, lograr esa captura. Y Franco se propone luego una serie de operaciones combinadas, como vamos a ver. Irendahue era importante porque los paraguayos, nosotros descubrimos que había agua, nosotros hicimos la perforación y obtuvimos los pozos de Irendahue hasta que los bolivianos nos arrebataron. Sí, por eso era importante, y se habla de la recaptura. Sí, ellos retomaron Irendahue un mes antes prácticamente, llegaron hasta Picuiba, y ahí es donde, bueno, vamos a ver hoy lo que es. En realidad no es una batalla, le decimos la batalla de Irendahue-Picuiba porque es una operación combinada. Nosotros vamos a ir viendo ahí en la pantalla, usted va a poder ver que, bueno, tenemos aquella línea roja punteada, es la línea de fortines paraguayos. Y tenemos, digamos, en la ubicación del Carmen, esa flecha roja que puse ahí es para indicar la idea de Estigarribia de cortar la comunicación boliviana en ese lugar. Y el recuadro rojo es el lugar que indica los pozos de Irendahue, que es lo que vamos a ir mirando. Aquí se van a encontrar el famoso cuerpo de caballería del coronel José David Toro Ruiloa, con 11.000 hombres, eran 2 divisiones de caballería,
de a pie, porque ya no había caballos. Pero nadie le quiere a David Toro, ¿eh? Nadie le quiere, ni los propios bolivianos. Sí. El presidente le dijo que el único corralito que hizo le hizo a él, ¿verdad? Exactamente. Y Toro también contaba con una división de infantería. Esos 11.000 hombres bolivianos van a enfrentar al segundo cuerpo de ejército paraguayo del coronel Rafael Franco, que tenía 3 divisiones de infantería, pero con solo 5.500 hombres. Esto le da la proporción de que 3 divisiones de infantería tenían el doble de efectivos que 3 divisiones paraguayas. Vamos a pasar a la lámina 2, ya para ir entrando en materia. Esto es diciembre del 34. Y aquí tenemos al lado izquierdo un croquis que supone los cuadritos en rojo, como en el programa que hicimos sobre las 3 batallas, indican las unidades paraguayas. En rectangulito están los regimientos y en el óvalo indicamos la división. Y en color verde están pues las unidades bolivianas. Entonces aquí hay 3 operaciones sobre la línea boliviana. El coronel Franco se plantea la operación número 1, que es un envolvimiento por el lado derecho boliviano, y la 2 y la 3 es, digamos así, un aferramiento de la línea boliviana y un envolvimiento que va a ser la operación número 3 en ese lugar donde se indica, más finalmente una operación que sería la 4ª que estamos indicando aquí en una flecha roja, que es ir a tomar los pozos de Irendahue mediante una infiltración. ¿Qué es una infiltración? Es pasar por medio de 2 unidades enemigas, distinto del envolvimiento, que se rodea la posición sin hacer una infiltración. Y ahí es donde cae en la retaguardia. Y cae en la retaguardia. En este caso, usted se podrá dar cuenta que en la 8ª división, que son los 3 recuadros en rojo... ¿Puedes levantarte, doctor, y mostrar si te parece, si te sentís más cómodo? Bueno, sí. Decíamos entonces que estas 3 operaciones marcadas en color azul son las que complementan la operación principal, en este caso la infiltración que va a hacer Garay, el coronel Eugenio Alejandrino Garay, que va a ser por la izquierda. Y esto es, digamos, el plan de operación, la idea operativa. Esto no es todavía lo que después vamos a ir indicando cómo se va a hacer. Entonces, lo que aquí hay que tener en cuenta es que la 8ª división estaba en puesto Estrella, que está 16 kilómetros al sur de la línea. Por eso hay una discusión de cuántos kilómetros caminó la 8ª división de Garay. Unos dicen 70, otros dicen 40. 50 y algo. La diferencia es que Garay sale muy detrás para empezar la infiltración, distinto de estas 3 operaciones que empiezan sobre la misma línea. ¿Me permitís, doctor, un ratito? Ahí me está informando la gente de producción de que hay un número de teléfono aparece en el Zócalo, si pueden llamar ahí para enviar fotos. Están enviando fotos de sus familiares que participaron en esta batalla. Muy bien. Adelante. Vamos a pasar a la lámina 3, por favor, Cristian. Ahí vamos a seguir viendo. Entonces, el 6 se inicia esto el 5 de diciembre. Y para el día 6 hay que decir que, bueno, ocurre lo primero que puede ocurrir en este tipo de operaciones, que es faltar el agua. Acá hay que decir que la dotación reglamentaria de agua solamente se cumplió para uno de los 3 regimientos, que es el batallón 40. Los otros 2 regimientos, el 16 y el 18, Mariscal López y Pitiantuta, salieron solo con el 50% de la dotación. ¿Es cierto que hubo una demora de un día ahí, que sí, fue crucial? En este momento Garay frena la columna y solicita agua al coronel Franco, dice, nos quedamos sin agua, y Franco le responde la famosa frase que le dice, ya beberán en Irendahue. Y entonces ahí es donde Garay, al escuchar eso, porque se usaba un equipo de radio, cuando Garay escucha que Franco dice, ya beberán en Irendahue, sigan adelante sin agua, entonces él le comunica a sus jefes, que le dice, en guaraní, a lo mejor a usted le sale mejor, dice, este hijo del diablo tiene un pacto con Dios, va a ser mejor que hagamos lo que dice y nos vamos a vivir. Así mismo. Entonces, él continúa y se mete entre lo que sería el cuerpo de caballería y la 7ª división de infantería. Increíble. Había una distancia de apenas 1 kilómetro entre los 2 extremos, digamos, bolivianos, y por ese lugar pasa Garay ¿con cuántos hombres? La puntita de los pies, caminando sin hacer ruido. Justamente el pedido era... La columna de Garay tenía entre los 3 regimientos unos 1.300 hombres. 1.300 hombres. Pasando sin hacer ruido. Pasaron sin hacer ruido. De noche por entre las líneas. Luego más adelante veremos que en este mismo día, como Garay hace una especie de parate o detiene la columna,
unos kilómetros más arriba, una unidad boliviana cruzó el camino que él estaba usando. Si él seguía caminando, se encontraba con esa columna. Por eso digo que ese día de retraso fue fundamental. Exacto. Según el propio Garay dice que fue un milagro. Por eso pongo ahí día de suerte. Día de suerte. Día de suerte. Vamos a llegar ahí. Bueno, vamos a la lámina 4, por favor. Bueno, aquí ya vemos que la columna de Garay ya se pudo infiltrar y ya prácticamente está a mitad de caminos. Aquí hay que hablar de que el Regimiento Batallón 40 es el único que sigue con toda su constitución, digamos, completa. Es decir, los 300 o 400 soldados que tenía. Y eso fue gracias a la forma en que ese batallón o ese regimiento fue formado por el famoso capitán ruso Chirkov. Él fue el que mostró la disciplina o enseñó la disciplina que hay que tener, y aquí es donde nosotros estamos cosechando los frutos de esa instrucción que hizo Chirkov. Eran muy jóvenes todos, El batallón 40, sí. mitad, y eran todos. El promedio era 21 años. El comandante, el que luego fue general Seferino Vega Gaona, un teniente primero, tenía 23, 24 años, nada más, el comandante del regimiento. Eso fue motivo también por el cual pudieron resistir y aguantar. Así mismo, vamos a ver la foto, eran todos en él. Aquí es cuando se da la famosa, el momento crítico, que es el 7 de diciembre, cuando ya el agua se había acabado por completo, y Garay hace una arenga a los muchachos, que es la famosa frase: a usted le va a salir mejor, a lo mejor, doctor. Ve que lo mitad la ñamanota no ya va a ir en la hueve. Esa es la famosa frase, aunque esta frase se la dice a los soldados, porque a los oficiales fue otro tipo de, digamos, de orden que vamos a ver al final. Entonces, este momento es cuando la columna logra capturar 5 camiones, cuatrerear es el término que se usaba en la época, 5 camiones bolivianos que estaban transportando agua desde los pozos a la línea boliviana. Eso fue milagroso, ¿por qué? Porque todo el batallón 40 pudo reponer el agua perdida, y la que sobró fue bajando, digamos, escalón por escalón, porque ya la columna de Garay estaba dispersa, digamos así, en aproximadamente 3 kilómetros o 4 kilómetros. Ya no se tenía la compactación. De hecho, a Irendahue van a llegar, de los 1.300 van a llegar solamente 300 efectivos paraguayos. Nosotros vemos entonces ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí. ¿Murieron también soldados paraguayos en esta marcha? Tenemos la información de que un soldado paraguayo murió. Un soldado paraguayo. No recuerdo el apellido, pero sí hay. Al principio se negaba, pero luego un sargento de su pelotón dio fe de que no había muerto ni de herida ni de enfermedad, sino que murió definitivamente de sed. Esto entonces es el día 7 de diciembre, que es el momento culminante, porque si no se capturaban esos camiones bolivianos, no íbamos a poder darle agua a esa columna y posiblemente hubieran no habido íbamos a tener el éxito que se tuvo después. Pasamos a la lámina 5, que ya es prácticamente llegando a Irendahue. Esto ya es en la madrugada del 8 de diciembre. Hay una segunda infiltración a la madrugada. ¿Por qué? Porque se pasa aquí, vamos a ver, entre dos líneas, entre dos unidades bolivianas que estaban asentadas, que es el regimiento Jordán, que estaban acantonados ahí, y que nosotros pasamos como una, no sé, de la misma manera otra vez, de noche y sin hacer ruido. Pero ya es difícil decir milagro 2 veces. Acá ya hay una genialidad también. Posiblemente ya sea eficiencia. Claro. Así que esa madrugada se encuentran con un retén, y que en realidad era un retén de la guardia de un hospital que estaba al sur de Irendahue, y pensando que era una unidad militar, pues nuestra gente empezó a balear, hasta que desde el hospital salieron a gritar que eran Paraguayos. No, que era un hospital, que no tenían por qué atacar, y en consecuencia ahí paró la balacera y se tomaron un descanso, porque ya esto quedaba a 4 kilómetros al sur de Irendahue. En ese hospital, la gente del batallón 40, que son los que llegan, se hicieron sus curaciones, descansaron, incluso ahí se queda el comandante, que es Seferino Vega Gaona, y entonces los que estaban todavía con ganas de seguir y tenían fuerzas, entonces siguieron hasta llegar al mismo, digamos, a los pozos. No era un fortín, eran pozos, simplemente una explanada y unos pozos. Entonces ahí se hace un primer ataque que fracasa, porque fue un ataque desorganizado. Todavía teníamos en ese momento apenas 40, 50 hombres.
Ese primer asalto fracasa y se espera al amanecer para que se junte más gente y ahí nos juntamos aproximadamente 200 y pico soldados, que eran siempre todos del batallón 40. El resto de la columna se ubica acá al sur, donde está el óvalo donde dice División 8, y ahí se queda el coronel Garay. Garay no llega a Los Pozos esa misma madrugada del día. Garay no llega. No llega. Él se queda al sur con fracciones del... La retaguardia. Exactamente, la retaguardia. Con fracciones del RI 16, que eran los segundos en el orden, y con algunos soldaditos más del RI 18. Ahí ya no había más, digamos, claro. Este es el tal regimiento. O sea, no había organicidad ya. Ya estaban completamente, sí. Lo que llegaron y lo que... Ahí se defendió, esa retaguardia se defendió con una sola ametralladora pesada, con un muchacho de 19 años de apellido Recalde. Y Recalde con disparos de ametralladora pesada, detuvo a la columna boliviana que venían a inspeccionar. Vamos a pasar a la lámina 6 para ir dando más o menos un final así. Entonces, al amanecer, ya con la claridad del día, se decide, antes de volver a atacar, hacer un segundo ataque, se decide cortar las comunicaciones, o sea, lo que sería el hilo telefónico entre Los Pozos y Picuiba. Entonces, al cortar esas comunicaciones, los que estaban dentro, los bolivianos que estaban defendiendo Los Pozos, se encontraron ya incomunicados y dijeron que, bueno, ya era cuestión de minutos o horas de ser totalmente rodeados por los paraguayos, y deciden entonces hacer volar el depósito de municiones y explosivos que tenían ahí. Que es una práctica habitual. Una práctica habitual. Entonces hacen volar eso. Afortunadamente no afectó Los Pozos y se escaparon por el oeste hacia Villazón, lo que sería hoy el Sargento Rodríguez, que es el hito 3 de los límites. Entonces ahí sí recién, con esa explosión de la Santa Bárbara de ellos, se toma el fortín ya a eso de las 9 de la mañana. El primer ataque había empezado a las 4 de la madrugada y para las 9 de la mañana, después de 2 ataques, el segundo con éxito, entonces nosotros tomamos Los Pozos. Garay siguió defendiendo el intento boliviano desde el sur para tratar de recuperar Los Pozos. Ese intento vino de este lado, por este lado, no por el camino de Picuiba. ¿Por qué? Porque ahí estaban todavía todo este dispositivo montado. Entonces, ahí es donde podemos decir que se capturaron Los Pozos definitivamente y cunde la desesperación, digamos. Cunde la desesperación en la línea boliviana. ¿Por qué? Porque ellos ya se dieron cuenta que se iban a quedar sin agua. Ya estaban sin agua de 2 días. Claro. Y un tercer día no lo... 500 kilómetros tenían su reserva de agua. Entonces deciden hacer una evasión. Este grupo que está aquí, la 7ª división, se va hacia el oeste. Hacia el oeste. Hacia la izquierda, digamos así. Y el resto de las otras 2 divisiones de caballería se van por el norte, por el cruce, y 27 de noviembre, y ahí va a haber lo que, digamos, fue más tarde la picada de la desesperación, que fue, digamos, el lugar donde muchos bolivianos murieron de sed. ¿Cuál es la picada de la desesperación entonces? Donde dice desde el cruce a 27 de noviembre. Desde el cruce a 27 de noviembre. Exactamente. El camino principal es Lafayette, Picuiba, el cruce Irendagüey y va a Villazón. Impresionante la cantidad de gente que está llamando, doctor, y que envía su fotografía. Me permití acá, a esta altura, un pequeño corte, nos vamos y organizamos. Muy bien, perfecto. Vamos a unos pequeños consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Doctor, impresionante la cantidad. Una de las imágenes que estamos recibiendo es justamente de un pariente de Seferino Vera Gaona, en recuerdo del radiooperador del Gran Chaco, Enrique Lara Vareiro, comandante del batallón 40, Seferino Vera Gaona. Sí, señor. Terminó general de ejército. Terminó. Esta imagen que tenemos acá es del sargento segundo Marcos Barrios. Están enviados por los televidentes. Tenemos otra imagen, Cristian, por favor. Hace una semana que fueron paraguayos a ver la picada de la desesperación. Mirá lo que todavía existe. Esta picada estaba cerrada y la gente del Luque, son unos señores que hacen su expedición al Chaco, abrieron de nuevo esa picada a base de atropellar, ¿verdad? Y encontraron esto. Vamos a ver una foto más tarde de estos mismos camiones, pero recién quemados. La siguiente, Cristian. Este es Vega Gaona, Seferino. Seferino Vega Gaona. La siguiente. Uniforme de teniente primero.
Tenemos la foto, hay otra foto, si podemos ir. Bueno, vamos a cerrar un poco nosotros nuestro Bueno, si relato. podemos pasar, Cristian, por favor, la lámina 7 creo que quedó pendiente. La lámina 7 ya se refiere al día 9 de diciembre, que es el día, digamos, posterior a la toma de los pozos, y en consecuencia los bolivianos, habíamos dicho, se repliegan en dos direcciones, hacia el oeste y hacia el norte. Y la persecución de los bolivianos se hace en camiones paraguayos. Y aquí es donde empieza el drama de la sed para los bolivianos. Ahí vemos en el croquis, vemos cómo todas las unidades paraguayas que estaban en el frente se encolumnan en el camino principal entre Lafayette, Picuy y Berendagüe, y los bolivianos allá al norte, dentro del óvalo que está ahí indicado, se están evadiendo, digamos, dos divisiones completas, hay aproximadamente 7.000 hombres se están evadiendo hacia el norte y unos 3.000 hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da el famoso enlace que le dicen, que es Garay, que estaba en Berendagüe esperando desde el día anterior, y al día siguiente hace el enlace. Cuenta la leyenda que cuando Garay se entera, estaba sentado en su pequeña carpita y se entera de que se hizo el enlace, se tomó de la cabeza y aparentemente se puso a llorar porque no aguantaba la presión. Él tenía 300 hombres nomás ahí en Berendagüe y había 7.000 bolivianos que le venían encima. Y en vez de ir hacia Berendagüe, tomaron el camino a 27 de noviembre, pues ya no, los bolivianos no querían pelear porque estaban completamente... Los jefes, los oficiales le abandonaron a los soldados. Bueno, ellos se fueron con los vehículos y le dejaron a los soldados. Vamos a ver fotos de los vehículos. Dantesco fue eso. La lámina 8, por favor, Cristian. Vamos a ver aquí, doctor. Este es un cuadro para indicar el número de soldados bolivianos capturados o muertos por sed. Acuérdese que la primera y la segunda división de caballería, que son los que salen por el cruce, tenían una dotación de más o menos 6.000, 7.000 hombres, y ahí reportan pérdidas de 1.300 hombres aproximadamente, entre muertos por sed y capturados. Finalmente, el total, que es el cuerpo de caballería de Toro, vemos allá abajo, de los 11.000 hombres que tenía, 1.622 se dieron por perdidos, entre muertos por sed y prisioneros paraguayos, un 15% del total del cuerpo de caballería. Yo creo que Toro aquí disminuyó un poquito el impacto. Yo quiero suponer que hay fácilmente 2.000 bajas bolivianas entre muertos por sed y prisioneros. Ahora la lámina 9, por favor. Aquí, doctor, vamos a ir viendo una antes, por favor, Cristian. Esto es dantesco, ¿eh? Esto sí, esta es la primera foto respecto de los cadáveres ya de bolivianos, cuando el capitán La Rosa, que era el comandante paraguayo que iba en la punta con 15 camiones, hicieron la persecución. Y La Rosa iba en la punta con el camión, digamos, puntero. Y habrá tenido un fotógrafo o algo por el estilo, porque fue sacando fotos. Aquí vemos un grupo de bolivianos que aparentemente ya, esto es el día 10, justamente un día que empezó a llover, increíblemente empezó a llover. Y estos bolivianos ya no aguantaron más, se arremolinaron debajo de un arbolito por el calor. Acá donde le pedían que los paraguayos orinen y ellos querían tomar agua de la orina. La cuestión es que estos señores no aguantaron. En la siguiente foto vamos a ver otra que es un poco más dura, digamos, por favor, Cristian, la número 10. Aquí otros dos cadáveres que ya cayeron, se ve que iban caminando y cayó. La Rosa viene en aquel camión, se ve que bajaron, el fotógrafo se puso de este lado y sacó la foto para que el camión salga. Estos ya están, se nota que habrían fallecido unas horas antes nada más. La siguiente, por favor, la número 11. Aquí se ven estos camiones que usted ve aquí, doctor. Son camiones, están enteritos aquí, nuevitos están. Pero ya como no pudieron, ya se les había acabado el combustible y esas cosas, entonces decidieron destruir los camiones para que nuestros soldados no los puedan usar. Claro. El camión perseguidor paraguayo está allá en el fondo, el fotógrafo de nuevo vino aquí y se sacó. Este señor que está ahí de camisa blanca es boliviano. Se nota que aquí lo tomaron prisionero porque parte del uniforme boliviano tenían esa camisa blanca. De oficiales. La siguiente, por favor, la número 12. Aquí esto es dantesco porque había llovido, como le dije, el día 10 y estos bolivianos sí fueron ya capturados caminando por la picada y pudieron tomar
Posiblemente Agua del barro. Agua del barro, posiblemente. Están tomando agua de hayan- lluvia. Sí, señor. Hayan venido ya en ese camión prisioneros y vieron el charco y pidieron. ¿Podemos ampliar esa imagen de donde están tomando agua del... Por favor, ahí está la imagen. Es tremenda, esta imagen es Yo nunca tremenda. había visto esta Es imagen. impactante. ¿De dónde conseguiste esto, doctor? Y esto, doctor, son años de investigar, hablar con los amigos, pedirle la foto. Bueno, y creo que hay una número 13, por favor. Vamos a ir viendo todas las fotos posibles porque son... Está ampliando la imagen, va a ampliar la imagen. El oficial que está a la derecha parado con las manos en la cintura es paraguayo. Tenía el famoso casco de corcho. Ahí está ampliando la imagen. Los bolivianos no tenían esa clase de... Y los que están subidos al camión son nuestros chacorés, nuestros soldaditos, con la Sí. gorrita, la típica gorrita paraguaya. El famoso sombrero burro. Sombrero burro, exactamente. Sombrero burro se le dice, ¿eh? Cuando llegan en un momento dado, la Rosa decide que la persecución se haga a pie. Y empezó a cargar los camiones, dio vuelta a los camiones, empezó a cargar de prisioneros que estaban ya entre muertos de sed prácticamente, y llevarlos de vuelta a Lafayette, de manera que se puedan recuperar. Y En así Lafayette se también recuperó había agua. 1100, o sea, tenía su esposo. Tenía más o menos 1100 prisioneros llegaron gracias a la decisión de la Rosa de cargarlos a los camiones, porque si no tenían que caminar como 70 kilómetros más, morían igual. Poneme la otra foto, Cristian, de lo que enviaron la gente. Muchísimos llamados, doctor. A Realmente la partir gente de ahora está- las fotos que se puedan ver. Sí, vamos a ir poniendo la foto que tenemos. Este creo que es el puesto boliviano frente a Sargento Rodríguez, que es Este nuestra... fue de Benítez Rickman. Este es Benítez Sí, Rickman. Benítez Rickman, Mirá el vos, escribano. el escribano Benítez Rickman, cuando era delegado de gobierno, hace 40 años. Posiblemente haya ido a visitar a esa gente. Sí, la Me dicen que siguiente. juegan partidos de fútbol ahí entre el puesto de Sargento Rodríguez y el puesto mirá boliviano. vos. Están ahí uno frente al otro. Vamos a ir pasando más rápido, Cristian, por favor. ¿Qué impacto tuvo la batalla de Irendahue? Tremendo impacto, porque los bolivianos se replegaron aproximadamente 180 kilómetros. Hasta Carandaití no pararon. El repliegue ¿Y cuál es el otro lugar donde podían acudir para tomar agua? no tenían. 300 kilómetros. No, 180 si era desde Carandaití, porque ya eran las estribaciones andinas. Ahí ya había agua. Aquí tenemos el famoso Batallón 40. El que está con número 1 es el teniente segundo Justo Pastor Acosta, que en el programa del Carmen, cuando Sí. estuvo acá el arquitecto López, Sí, hace había 15 días. dicho que cuatreró el camión boliviano y logró matar al mayor Camacho, que tenía en su portafolio los planos del Carmen. Jovencito, tenía 22 años en ese momento. El número 2 es Reinaldo Troche, Troche es el que asalta Irendahue con Lombardo. Son los dos cuyos pelotones asaltan. El número 3 es Seferino Vega Gaona. Fíjese, doctor, que es como uno más de ellos. No se puede determinar que sea el comandante del regimiento. Nuestros oficiales no se vestían como oficiales, se vestían como soldados. Para no ser, digamos... Comenzando por Uxibia Ayala y Exactamente. Estigarribia. Sí, tenía su uniforme de sargento. Sí. El número 4 es Julio Paraguayo Martín Saldívar, que era también comandante de uno de los pelotones. Él es El número- guaireño, ¿verdad? Es de guaireño, sí. Ellos vivieron un tiempo en Trinidad. Y el número 5 es el famoso José I. Lombardo. Fíjese, doctor, el José I. está parado. Qué petizo. Petizo era, chiquitito, por eso le decían José I. Entonces, este señor, José I. Lombardo, es el que corta el cable de comunicación y provoca el pánico dentro de la guarnición de los pozos para que hagan volar el depósito de municiones. El número 6 es el doctor Jorge Ritter, y de esa manera más o menos se completaba ese famoso batallón 40. Esta foto en realidad se tomó en el Carmen, después del Carmen, pero a los 15 días ellos hicieron la fabulosa caminata, porque eso es increíble. Son Épico, 70 kilómetros que caminaron en 2 días, 40 grados de temperatura, poca agua, aún así llegaron y no duraron, apenas llegaron se tiraron. Y con 40 grados de calor. Por eso mismo. La siguiente, Cristian. Hay una foto, aquí está uno de los, anterior por favor, la número 14. Este es uno de los pozos de Irendahue. Eran unas maquinarias vetustas. Era un caño que entraba y luego con una especie de molino se sacaba el agua. Yo estuve en Irendahue en el 2015 con el doctor Ayala Bocio y con Chalo Garay
El nieto de... El nieto. El nieto. Y fuimos a ver, y las maquinarias eran más modernas, ¿verdad? Pero esta es la maquinaria original de los pozos. Pero los pozos están, los caños están todavía metidos y hay una gran laguna alrededor donde se tiraba el agua, digamos, inservible hasta que salga el agua potable. Así que, y luego tenemos, creo que una foto más que quiero mostrarle, doctor. Sí. Yo le había dicho que Garay a los soldados le dio la arenga en guaraní, pero a sus oficiales le escribió una nota que decía: estimados compañeros Díaz y teniente de Vega Gaona, le insto a seguir, o sea que la orden era de seguir la operación de manera que se pueda completar ese objetivo, ¿verdad? Entonces, Garay sabía... Alejandrino fue diplomático, escribía bien, hablaba otro idioma, tenía una buena formación, fue periodista. Imagínese, esa caligrafía le salió, sí. A lo mejor estaba apoyado en la pierna cuando estaba escribiendo. No, hermosa caligrafía. Y dice: esperamos que todos los hombres de la 8ª división cumplirán con su deber, dice, y como siempre hay que hablar a los hombres de todas las jerarquías. Y Garay se dirigía así a su... ¿Cómo llegó esa esquela a poder de la gente? No sabemos. Yo esto logré obtener gracias a un amigo, pero posiblemente la señora que estuvo en el programa anterior con usted... Ella es la nieta. Sí, la nieta tiene que saber seguro. de esta esquela. Y aquí tenemos al que es el patrono de la infantería. ¿Por qué teniente coronel? Generales. Bueno, general es... Ahora, ¿verdad? Pero, en ese momento de teniente coronel. En ese momento en realidad... ya ascendió, ya coronel. Ya. Ella ya era coronel, pero esta foto la saqué antes, ¿verdad? Cuando era teniente coronel. Pero ese no es para Pití. No creo que haya sido, no, creo que sí. Ahí puse orilla de Parapití, pero en ese caso es coronel. Coronel ya. Coronel ya. Sí, coronel Eugenio Alejandrino Garay, Argaña. ¿Cómo se dice? El ascenso viene post-mortem, entiendo. No, el ascenso a coronel se le dio en campo de batalla. No, en la general. No, sí, después post-mortem, póstumo. Póstumo. Así que con esto tenemos otra. Hemos terminado nuestra parte, y si hay más fotos de los televidentes sería bueno. A ver si Cristian nos ayuda y pasamos rápidamente si hay más imágenes. Falta una imagen que te envié, que me enviaron acá a mi teléfono, que nos digan ahora que no pasamos. Hay que cumplir con todo. Bueno, sí. Acá hay que decir algo de ese uniforme. El uniforme del soldado no tenía bolsillo en la camisa. Fíjese, los oficiales eran los únicos que tenían bolsillos. Mira, ¿por qué detalle? Entonces ahí uno se da cuenta quién es soldado y quién es... Esta es una foto que envió Escurra, es de su padre que estuvo en la guerra del Chaco. Y ahí arriba dice Irendahue. Irendahue, teniente coronel, cabo de reserva Ramón Escurra. Sí, señor. ¿Hay otra, por favor? No. De la guerra del Chaco no va, por favor, no me venga con otro tipo de fotografía, Cristian. Bueno, doctor, un lujo. Realmente muchísima repercusión, muchísimas llamadas telefónicas, la gente se engancha, le gusta hablar de esto porque su papá, su abuelo fue, y muchos todavía escucharon el relato. Lamentablemente se nos están muriendo todos nuestros chacores. Cada vez hay menos. Ya hay menos de una... 4 o 5. 4 o 5, exactamente. No, doctor, gracias por el apoyo de siempre. Muy amable, muy gentil. Feliz Navidad y mejor año nuevo. Igualmente. Quiero que te quedes, porque a la vuelta de estos consejos comerciales vamos a estar con nuestra ex ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez Rivas. Ella conoce muchísimo, tanto por dentro, de un lado del mostrador como del otro lado del mostrador. Y en los Estados Unidos va a estar con nosotros vía Zoom en contacto Martín Varillas, que es un diplomático de los Estados Unidos, estuvo como embajador en México, en otros países europeos, hablar de esta repercusión que está causando el hecho de que Paraguay haya decidido retirar el apoyo de la DEA a la Senat. Un tema muy interesante, así que te invito a que te quedes, por favor. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y enseguida a la vuelta con la ministra Cecilia Pérez Rivas. De vuelta aquí en Diálogo Franco, nos acompaña la doctora Cecilia Pérez Rivas. Nosotros vamos a tener un contacto internacional. Está con nosotros en comunicación desde su residencia el ex embajador de los Estados Unidos ante países de América Latina, como el caso de México, y países de la Comunidad Europea. Me refiero a Martín. Martín, buenas noches. Muy buenas noches. Y ante todo quisiera reconocer
el digno y muy lindo pueblo paraguayo por haberme invitado a pasar unos días hace unos 10 años cuando estuve para esa linda peregrinación de Caucupé. Martín Varillas nos acompaña acá en estudio la exministra, la doctora Cecilia Pérez Rivas, también te va a saludar ella y entramos directamente en las preguntas. Muy buenas noches. Buenas noches, señor, un placer. Martín Varillas, repito, una persona que conoce, es abogado, escritor, estuvo en el servicio exterior, conoce desde dentro y sobre todo está muy involucrado con el gobierno del presidente Donald Trump, que va a asumir en pocos días en los Estados Unidos. Martín, ¿qué es técnicamente hablando, para que la gente entienda en su casa, en su hogar, a lo mejor en la familia, en el comedor, en el dormitorio, está viendo el programa aquí en Paraguay? ¿Qué es la DEA y cómo funciona en los Estados Unidos y en otros países fuera de los Estados Unidos? Bueno, la Administración del Control de Drogas, o sea, conocida por sus siglas en inglés de DEA, fue fundado durante el gobierno de Richard Nixon en los años 70. Desde entonces ha crecido mucho y está dedicado al cumplimiento de la ley y a un Estado de Derecho, tanto en Estados Unidos como en otros países que cooperan con mi país. Como consejero político en Grecia y en la Argentina, estuve en el comité sobre el control del narcotráfico, y yo sé que es un tema que se maneja a altos niveles en Estados Unidos. El mismo presidente cuenta todas las noches con reportes directamente de las distintas oficinas de la DEA en todos los países del mundo: Rusia, Inglaterra, Francia, España, México, Paraguay, Colombia, donde sea. Hay agentes que sirvan para proveer inteligencia sobre las actividades de la policía de los distintos países, tanto por ejemplo, como Paraguay. Acá nosotros nos consta, Martín, el apoyo de la DEA es no solamente afectivo, sino que efectivo y muy importante, muy fundamental para poder llevar adelante. Tengo varios mensajes en el teléfono donde dicen que cuando la DEA se moviliza es tan implacable que ni siquiera se lo siente. ¿Cuál es la reflexión, Martín, a esta altura con respecto a el lugar de preferencia que tendría la DEA dentro del gobierno del presidente Donald Trump, que estaría asumiendo de aquí a menos de un mes? Bueno, en lo personal, el presidente Trump odia todo tipo de estupefacientes. No fuma, ni bebe, ni usa ningún tipo de tabaco, alcohol, estupefacientes. Su mismo hermano fue muerto por el alcoholismo. Y yo siento que es una de las cosas más prominentes de su gobierno. Él se lo ha dicho, y que tanto la migración como el tráfico de estupefacientes, por ejemplo, cocaína, fentanil, que entra ya sea por la frontera terrestre o por mar, serán parados aún por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hasta han habido algunos rumores que podrían hasta bombardear laboratorios de fentanil en México. No creo que se da a esto, pero eso les daría una idea de cuán serio lo toma el presidente Trump. La otra pregunta que se impone es,
Martín, estarás informado que la República del Paraguay tomó la decisión de prescindir los servicios, la cooperación de DEA con la SENAT y el apoyo, según la propia versión del ministro del Interior y del propio ministro de la SENAT, es que la DEA va a dejar de operar con el SIU, que está a cargo de los militares, Fuerzas Armadas en la SENAT, y va a pasar a operar con la policía. ¿Cómo ves, cómo analizás esto, Martín? Bueno, eso lo dispone el señor presidente. No sé exactamente cuáles son las razones por lo cual tomó esa decisión, pero el tráfico de drogas, tanto como el lavado de dinero, lo toman muy en serio y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hubo un mandatario nacional, Manuel Noriega, que fue extraditado de su país y murió en la cárcel en Estados Unidos. Así de serio lo toma tanto la DEA como en los gobiernos nacionales de Estados Unidos. Creo que Paraguay debería de pensar largo en el por qué se ha tomado esa decisión. Aquí en Estados Unidos ha habido reportes dentro de Paraguay de que fue por motivos políticos y para proteger ciertos individuos dentro del gobierno de Paraguay o dentro de la criminalidad que azota al pueblo paraguayo. Ministra, ¿vos querés preguntarle algo al señor? Sí, señor, yo quisiera consultarle si este tipo de respuestas o de aperturas desde el gobierno de los Estados Unidos con el país se da netamente con la embajada o las decisiones los embajadores las comunican, no toman de manera unilateral, porque acá hubo una adjudicación de esta reacción de la filtración de la información que se dio en el Washington Post. Realmente nosotros como ciudadanía nos enteramos a partir de la información que determina el Washington Post, y de hecho que el ministro de la SENAT primero negó para luego confirmar que esto se dio de manera unilateral. Entonces, desde el gobierno, el vocero del gobierno señala esto como una pichadura de una persona en particular, haciendo referencias probablemente al embajador norteamericano en Paraguay. Entonces, mi pregunta es, ¿puede un embajador unilateralmente, eventualmente podría filtrar información en el marco del cese o el recorte de una cooperación bilateral con un gobierno en el cual él está sirviendo desde su país? Bueno, han habido casos, pero en este caso particular no sabría decirle. Pero hay tantos otros medios por los cuales pudieran haber infiltrado esa información, creo yo. Yo tengo que decirle, para terminar, Martín, al mismo tiempo de agradecerle tanto a usted como a la ministra. A ver, Cristian, si me ayuda con la imagen de la nota que presenta el ministro Jalil Rashid, en donde justifica la decisión de separar a la DEA de seguir operando con la SENAT deja de operar con la DEA. ¿Tenés esa imagen ahí, Cristian? Hay un relato cronológico de 2 páginas en donde dicen fecha tal, hicimos tal acuerdo, en fecha tal acuerdo, en fecha tal acuerdo, hicimos todo esto. Le agradecemos muchísimo a la DEA todo este tiempo que hemos trabajado armónicamente con ustedes. Pero, dicho eso, como no hay una fecha en el que caduca, nosotros tomamos la decisión de terminar el contrato. ¿A usted le parece, Martín, para terminar, que una nota de un funcionario paraguayo puede terminar una relación tan importante de años con un gobierno tan importante, tan poderoso como los Estados Unidos, y con una institución que es prácticamente la única que tiene ese prestigio a nivel mundial como es la DEA? A mí me parece insólito que un funcionario de gobierno
menor haga una decisión de tal importancia. Me parece que seguramente fue una decisión del presidente Peña y por los motivos que él mismo conoce muy bien, no sabría decirle el por qué. ¿Es peligrosa la decisión del presidente Peña? Entonces sería la repregunta, Martín. Sí, bueno, habría que preguntarle al señor presidente Peña por qué se tomó esa decisión, tomando en cuenta que fue un fiscal paraguayo que fue muerto en Colombia por personas vinculadas a la criminalidad en Paraguay y en otros lares. Y un parlamentario que falleció recientemente y una operación grande a ultranza, en fin. En la vida es importante tener una posición. Yo no tengo absolutamente ningún compromiso con nadie, entonces yo puedo dar mi opinión. Yo creo que fue una decisión, en cualquiera de los casos, poco inteligente. Ojalá que se rectifique y para nosotros es fundamental el apoyo. Yo soy médico de profesión, la gente de mi país sabe. Me refiero, Martín, con todo respeto, sobre todo a los televidentes de C9N, no se puede cortar el cordón umbilical de la madre al bebé. El bebé va a terminar muerto si se le corta el cordón umbilical. La ayuda de la DEA para la SENAT no es solamente en equipamiento, no es solamente en capacitación, en uniforme, a lo mejor en recursos, en gasto, sino que es una formación permanente y un servicio de inteligencia invalorable. Realmente lo que nosotros estamos perdiendo con esto es incomprensible. Yo no puedo conocer, no puedo aceptar de que el gobierno paraguayo haya tomado esta decisión de una manera tan amateur como la que tomó. Martín, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. Saludos a todo el mundo en el Paraguay. Gracias, Martín Varillas, muy amable, muy gentil, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, ministra, ahora nos vamos a un pequeño corte y nosotros continuamos. Corte y regresamos inmediatamente. Ministra, estamos de vuelta, ya entrando en tema. Ministra de Justicia, estuviste también como candidata a fiscal general del Estado, conoces como abogada, conoces como ministra de Justicia todo lo que ocurre. ¿Cuál es tu análisis de lo que crees, el motivo por el cual ocurrió esto acá en Paraguay? Y como ya dijeron otros referentes, que lo más parecido a esto fue lo que sucedió en Bolivia y en Venezuela. En Venezuela fue por la acusación, la investigación del cartel de los soles, que vinculaba a actores políticos en Venezuela. No, es Maduro. Y es lo que hoy se cree que podría haber sucedido acá. Eso es lo que se comenta ahora. Ahora, se manejó muy mal el tema. Primero, que lo correcto hubiera sido que sea el propio Estado, el propio gobierno el que llame a una conferencia de prensa informando de esta situación. Primero tenemos la negación del ministro de la SENAT para luego al día siguiente confirmar, después ya de la publicación en el Washington Post, en una conferencia de prensa hablando del redireccionamiento a Ciu Policía de la cooperación con la DEA, sumado a que hoy el comandante de la policía, que es el receptor del refuerzo, como le llamaron ellos, del trabajo de la DEA con la policía, dijo haberse enterado de eso en la conferencia de prensa. O sea, muchas dudas, mucho manejo desprolijo, lo cual por supuesto lleva a conjeturas y a diversas hipótesis. Una de ellas es que carece totalmente de lógica decir que una institución que reclama mayores recursos y que cuestiona que no se le amplíe el presupuesto, se desprenda de la cooperación que le da recursos, ya sea en dinero o en capacidad técnica, transmisión de tecnología, formación y capacitación y además de todo esto, actualización constante, porque estaban en procesos de formación en materia de criptoactivos, cibercrimen, todo eso estaba en el camino de todo lo que rodea al narcotráfico propiamente. Hay muchas cosas que uno no puede entender, ministra. Esa capacidad de interceptar la comunicación. La escucha, sí, la intercepción. La intercepción de comunicación, la capacidad de
de triangular y ubicar los teléfonos. Nosotros de repente no tenemos mucha capacidad instalada en el país, ¿verdad? ¿Y por qué vos que fuiste ministra, por qué vos, ministra, prescindirías de una institución que te está apoyando y que va a ser difícil que pueda reemplazar? No solamente no tiene sentido desprenderse y no poder reemplazar, porque ayer le escuchaba al ministro decir que ellos tenían 5 perros nuevos y que ellos le pagaban desde los cordones de la bota táctica hasta el kepi que usaban los agentes, que era todo con recursos propios, como queriendo comparar cómo ellos asumen su responsabilidad versus el trabajo realizado con la DEA. Acá estamos hablando no solamente, doctor, de las escuchas o del esquema de intercepciones, sino no es el conocimiento técnico solamente. Estamos hablando de la formación y de las técnicas especiales de investigación a las cuales se echan mano para poder interpretar lo que se escucha. Y traspolando un poco a nuestro trabajo, el trabajo que nosotros habíamos desempeñado en el Ministerio de Justicia, siempre les pedíamos que nos transcriban, que no nos pasen los informes hablados, sino que nos transcriban las intercepciones, porque a veces se usa una jerga que uno entiende, puede comprender a qué se está refiriendo y no se interpreta y se lleva la investigación por otro lado, ¿verdad? Entonces, todo ese conocimiento, de hecho que es mucho más antiguo y está más avanzado en la Senat de lo que está con Ciu Policía, que vino mucho después, ¿verdad? Ministra, vos sos de carrera, tenés muchos años de experiencia, creo que estuviste en el Ministerio Público también, ¿verdad? No, yo fui defensora pública. Defensora pública. Acá hay una disputa interna entre altos ministros exponentes del Poder Ejecutivo. Sí, hay versiones de que sí hay. ¿Qué versiones manejas? Y hay versiones de que al ministro del Interior le están serruchando el cargo hace rato, no ahora. Quiero tratar de entender. Lamentablemente es un hecho público, no estoy faltando a la caridad ni tampoco a la ética, el fallecimiento del diputado Gómez. Sí. Ese fue técnicamente un error. Claro, tenía varios Operativamente hablando fue un fracaso. Y jurídicamente también, porque la resolución tenía errores. Jurídicamente no me animo a hablar porque estoy frente a una abogada, pero fue un mal procedimiento, una mala concepción, fue una mala estrategia y una peor ejecución. Esa excusa de la muerte del diputado Gómez pudo servir para que las autoridades actuales se desprendan de la DEA. Pudo haber sido una excusa. Pudo haber sido una excusa, porque más allá de que todos hemos criticado el procedimiento de alguna manera, tanto en el ámbito judicial como el ámbito propiamente del operativo, y que amerita una investigación seria porque involucra al Estado en el uso de la fuerza, claro, más que nada, y en el marco de una investigación que hoy ya se amplía narcotráfico, inicialmente era lavado de dinero derivado del narcotráfico. Sí tenemos un llamativo sigilo con relación a la institución de la Senat, que pudo haber herido de muerte. Ahora la Senat no participó Por eso justamente, pero había una justificación. Dentro de la Senat teníamos 2 personas que hasta hoy trabajan en la Senat que estaban vinculados a los investigados, ¿verdad? Correcto. Entonces, que eso se mantuvo, eso no fue invariable hasta hoy. Siguiendo con esa lógica, familiares de... No quiero personalizar porque no se trata de eso, ¿verdad? Pero se le intentó de dejar de lado a la Ciu Senat. Sí. Sin embargo, la Ciu Policía, que es la que actuó, cometió algunos errores. Yo, en un ejercicio de empatía, ministro de la Senat, me voy y le digo a mi presidente y al otro, que es el que manda, le digo, miren, acá están las pruebas de que esto no funciona, vamos a sacarnos encima. Claro, pero la versión del gobierno es que le refuerzan a los que cometieron el error. No. O sea, le llevan todo. No, es que nadie puede creer eso. Es que porque, ahí está. Doctora. Lo ilógico, ¿verdad? Doctora, vamos a ver, nuestra audiencia es una audiencia culta. Yo conozco algo porque estuve.
hay dos instituciones, que es un error garrafal. Está por un lado la Senat y está la Dirección Antinarcótico de la Policía. Dos instituciones. Le preguntaron a Roberto Carlos si quién ha sido mejor y él dijo, no me pregunten quién ha sido mejor, no se lo voy a contar. Así que yo no voy a parafrasearle a Roberto Carlos, pero tampoco voy a decir si es mejor la Senat o es mejor la policía. Lo que digo y estoy persuadido es que está mal que haya dos cabezas. Sin embargo, acá hay dos cabezas. Se le va a sacar a la Senat, que es una institución de élite, donde había un grupo de 15 personas que estaban bien formados, un grupo no mayor de 300 personas, para llevar casi a un estado de asamblea donde el propio ministro se ufana, que son 50.000 o 60.000 personas que tiene. Es una antología al disparate, ministra, pretender que una institución tan numerosa como la policía, todos puedan ser antinarcóticos. No existe eso. No es solamente eso, doctor. También es importante hablar de cuánto tiempo le va a llevar a la policía, reconocido por el propio comandante, de retomar las investigaciones en curso, porque le vamos a transmitir la información que herméticamente manejada, Claro. de inteligencia de una institución a otra, corremos el riesgo de la filtración. La filtración deriva en frustración de procesos con el objetivo de no conseguir lo establecido. Correcto. En dos aspectos importantes, no solamente en la incautación de droga y la determinación de la responsabilidad de los eventuales autores, partícipes o lo que fuere, sino en el ataque al corazón financiero, porque probablemente este es un punto clave que está molestando. El análisis de el financiamiento de estas organizaciones y de las vinculaciones y el dinero que se les resta, la capacidad financiera, O sea, inmuebles, un poquito. cuentas, Estás etcétera. insinuando de que no quieren que se le audite o se le controle el corazón financiero. ¿Eso está diciendo? Y eso fue lo que pasó en Autranza, doctor. Esto podría estar muy estrechamente vinculado a una pasada factura a Ultranza, porque a Ultranza, en contraposición a lo que sucede, Con participación de la DEA. claro, la DEA, Europol y la Policía Uruguaya, Senat Paraguay y Fiscalía Paraguaya, fue hasta hoy día no se superó un procedimiento como ese. Y sabemos bien, cuando uno lee las acusaciones que presentó la Fiscalía en estos casos, se ve claramente que hay desprendimientos de otras investigaciones a partir de los hallazgos de esa investigación. Entonces, esta actitud que está tomando el gobierno es para castigar un poco por lo que hicieron con Ultranza. Probablemente. Y nos analizamos todavía el tema de Pechi, que es otro tema que está envuelto ahí. Yo tengo derecho a pensar que también el tema de Pechi puede ser una cuestión de que esta gente no quiere que se investigue. Y yo solamente puedo repetir lo que dijo Jalil Rachid con relación a cuando se le preguntó el caso de Marcet, que está prófugo, y el caso de Marcelo Pechi, que él dijo, eso está en Colombia. Esa fue su respuesta. No está en Paraguay. Marcelo Pechi no es paraguayo. Es lo que La dijo. orden no salió de Paraguay. Es lo que Esta dijo es, Rachid. ministra, la demostración más clara de un crimen transnacional. El crimen se genera, el crimen se crea acá en Paraguay y se ejecuta en Colombia. Es que el narcotráfico, doctor, hoy es crimen organizado. Pero y el por crimen supuesto. organizado es transnacional. ¿Y Totalmente. por qué hablamos sin desmeritar el trabajo que hizo la Senat en otros operativos importantes de cómo tenía ramificaciones? Básico es, nosotros encontramos en Ultranza, y esto, recordemos que el ministro del Interior boliviano armó un verdadero escándalo cuando la doctora Zully Rolón dijo que la cocaína venía de Bolivia, y él le exigió disculpas, y un mes después se descubrió que Marcet efectivamente estaba en Bolivia jugando fútbol como cualquiera, como si fuera que él era un ciudadano más, y encima lo hacía público. Como lo hizo en Paraguay. Y que otra vez se les escapó Marcet a los bolivianos. Entonces nosotros estamos con la cocaína que viene de hacia arriba nuestro, que viene por Bolivia, viene también de Colombia, porque también venía de Colombia, Claro. y esto pasa por la hidrovía y sale por puertos o brasileros o por el Río de la Plata. Entonces tenemos cuántos países involucrados y cuántas regiones, porque acá la Europol entra en esta investigación en coordinación, porque esta cocaína llega a Europa. O sea, nosotros, Sudamérica, somos los productores del 100% de la cocaína que ingresa en Europa,
Y hay un grupo en particular, que es la mafia calabresa, que es la que introduce en Europa entre el 60 y el 80% de la cocaína que ingresa, de la cocaína sudamericana. Y tenemos el reconocimiento de que el PCC es un grupo criminal con gran fuerza en Sudamérica, que es el proveedor de la andrangueta. Entonces, estamos hablando de un montón de organizaciones que trabajan ya como una multinacional del crimen, con subcontratos de quien tiene más poder en la zona, y nosotros pretendemos sacarle una pata a la cooperación, porque hoy la cooperación está renga para enfrentar nosotros solos al resto del mundo, ¿verdad? Claro, no sé, la verdad que lo que me acababa de decir es realmente tremendo. Con todo esto que estás diciendo y teniendo una ubicación geopolítica estratégica Paraguay, estando ahora prácticamente con el puente terminando ahí entre Carmelo Peralta y Mortiño, la conexión del corredor bioceánico, la hidrovía Paraguay-Paraná, los aviones que no terminan de llegar, no tenemos todavía radar y otra vez te pegás el tupé de desprenderle a una institución tan importante para los intereses de Paraguay. Realmente uno no entiende. Ahí con la pelota ante los cañidas, doctor, la cancha entera los cañidas, ¿Y que me permitió un pequeño corte? Sí, señor. Vendemos y regresamos enseguida con la doctora Cecilia Pérez Rivas. Y pensar que pasaron volando. Este año cumplimos 20 años. Y qué mejor que celebrarlo. alcanzaste tu sueño, necesitas a alguien que te ayude a cuidarlo. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos protegiendo lo que más te importa. Aseguradora del Este. Hoy te quiero presentar a los atunes de Robinson Crusoe. Son reconocidos por su bajo porcentaje de sodio, lo que los convierte en una alternativa ideal para mantener una dieta balanceada y cuidar de tu bienestar. Pero aquí no terminan las buenas noticias. ¿Sabías que los productos de Robinson Crusoe provienen de una pesca a caña sustentable? Esta marca se enorgullece de contribuir a la conservación de nuestros océanos, asegurando la preservación de los recursos marinos para las futuras generaciones. Y no olvides, Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Atención, jóvenes interesados en el agro y el turismo. La Escuela Agrícola Autosostenible de Cerrito de la Fundación Paraguaya habilitó inscripciones. Aquí podés obtener una doble titulación como técnico agropecuario y en hotelería y turismo. 2 oportunidades en una. Para conocer requisitos y cómo inscribirte, comunicate a los números 0972-802-292 al 0985-746-293 o al 0981-764-308. Asegura tu futuro y convertite en un emprendedor exitoso.
Importadora Roma, distribuidor exclusivo para Asunción y Gran Asunción de la marca Shell para sus productos Rímula, Helix y Expirax, y de la marca Castrol para sus productos Manactec y Age. Encontranos en San Lorenzo, Mariscal Estigarribia, casi Doctor Andrés Barbero 350, o llamanos al 021 502 312 o al 021 513 552. También al 0983 920 004. Desde el inicio tuvimos un propósito, ganar tu preferencia. Y ahora recibimos por 13 años consecutivos el reconocimiento Top of Mind a la leche número 1 del país. Ya son 4.749 días y seguimos contando. Gracias por elegirnos tantas veces para tu mesa, con el corazón y con la mente. Este Top of Mind es a tu salud. Lácteos Trébol, nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Energía Alternativa S.A., primera empresa paraguaya comprometida con la ecología y la humanidad. Hace 18 años proveyendo productos y servicios en paneles solares Huawei, cargadores domiciliarios Wallbox para vehículos eléctricos, termocalefón solar Cromagen, robot limpia piscinas Dolphin, ionizadores para piscinas Ionlux, cercos para piscinas desmontables y mucho más. Energía Alternativa, 18 años cuidando el medio ambiente desde tu casa. Astillero Aguapé, primero en construir remolcadores, buques y barcazas Jumbo en Paraguay. Astillero Aguapé cuenta con puentes grúas y modernos equipamientos que permiten atender los requerimientos de los armadores de la hidrovía. Astillero Aguapé, del grupo Panchita G. Seguimos trabajando para ser reconocidos como los mejores en el mundo entero. Astillero Aguapé. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque sabemos que el precio no es lo más importante en una venta al gancho. Implementamos una forma de faena con el mejor rendimiento para el productor, maximizando sus ingresos. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 15 40 40. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Servicios Médicos Migone cuenta con el Plan Migone Joven, dirigido a jóvenes, niños y adolescentes de 0 hasta 30 años. El Plan Migone Joven cuenta con cobertura nacional y con atención integral en consultas, urgencias, ambulancias, internaciones, intervenciones quirúrgicas y procedimientos especializados. Ministra, en esta parte final me gustaría que puedas compartir con la audiencia la situación geopolítica. Paraguay siempre fue una amenaza, una debilidad el hecho de ser un país mediterráneo. Hoy el hecho de ser un país mediterráneo puede ser una fortaleza al permitir la comunicación del Atlántico con el Pacífico. Pero también es un riesgo desde el punto de vista del tráfico de droga, el crimen transnacional que hablábamos, la hidrovía, el corredor bioceánico. Es dejar un poco todo este vasto territorio del Chaco que no tiene luego población, no tiene infraestructura, dejar en manos del crimen organizado. Muy peligroso eso. Realmente nosotros nos quedamos en la cruz, somos el único país que se queda en la cruz de la ruta bioceánica con el cruce con la hidrovía, Brasil y nosotros, y sabemos que nuestra debilidad territorial de control de territorio está en el Chaco. Existía un plan de abrir una CIUSENAT en el Chaco para cubrir esta situación, porque sabemos que el Chaco es un lugar débil, poca población, hay mucho movimiento desde Bolivia y desde el norte, ya sea no solamente de Bolivia. Entonces tenemos varios factores que suman y nosotros podemos quedarnos o en el medio de un fuego cruzado, porque nos puede entrar por Antofagasta los grupos que operan en el Pacífico, específicamente lo que vemos que está sucediendo en Ecuador
que tiene origen en los grupos, los carteles mexicanos. Los Lobos son los que están más fuertes en Ecuador, pero ellos son una célula de los carteles mexicanos, y en un cruce total hasta hacia el otro lado por el puerto de Santos. Entonces, ahora no sabemos qué va a suceder con eso. Nosotros no nos podemos dar el lujo de quedarnos totalmente desprovistos como hoy estamos con estos planes truncados, porque no sabemos qué va a pasar con esto que está sucediendo ahora, ni si va a haber tiempo suficiente para formarle a la policía, así un policía que pueda hacer ese trabajo, más allá de las inversiones que se pueda tener en materia de seguridad, en tema de radares y todo eso. Y creo yo, y creemos todos los que trabajamos en algún momento en el esquema de seguridad, que estamos corriendo un riesgo demasiado grande, que no nos podemos dar el lujo en este momento. Eso es lo que yo no entiendo, ministra. Vos sos una mujer de Estado, conocés perfectamente, se hace el análisis en el Consejo de Ministros, se toman estas decisiones, se analizan. Yo hasta ahora, si fuera un partido de tenis, diría 6-0. Veo que todos perdimos, no tenemos un solo punto. ¿En qué nosotros ganamos con esta decisión? Y realmente ganan los narcotraficantes. Sí, pero me refiero al país, nosotros. No, el país pierde mucho categóricamente, porque Ministra, el speech de la soberanía y de la injerencia no se sustenta, porque el crimen es transnacional y no conoce fronteras. Todo este tema de hoy, lo que ocurrió hoy, esta madrugada, domingo de noche, Cacupé, este problema estalló el viernes con el Washington Post. Después acá se hace el sábado la conferencia de prensa, después que haya aparecido una publicación en los Estados Unidos. El domingo Cacupé, bueno, hoy lunes aparece un escándalo que no pasó, gracias a Dios, nada, ¿verdad? Un intento de robo. Yo tengo derecho a pensar que es un efecto cortina para disimular y para que esto no tenga connotación. Pero esto que ocurrió es grave. Estamos al mismo nivel que el narcotraficante, el presidente de Bolivia, que tenía su base en Cochabamba. Increíble. Estamos al mismo nivel que el jefe de la banda reconocida por los Estados Unidos, Nicolás Maduro. Increíble. Y Paraguay es el tercer país que se presta a esto. Y realmente es un debilitamiento total del funcionamiento de los organismos de seguridad con relación a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. No tenemos condiciones ni recursos, y no tiene lógica la decisión que se tomó bajo ningún concepto. Y bueno, yo creo que van a venir las consecuencias de alguna manera, ya sea con la imagen país que tanto el presidente promueve, invitando al clima de grado de inversión, ¿verdad? Vos estás, tu canciller está tratando de conseguir votos para que sea secretario general de la OEA. Asume un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Está tomando este tipo de decisión que le está diciendo a los Estados Unidos, con su institución más prestigiosa en el planeta Tierra, que es la DEA, en la lucha contra el narcotráfico, porque no existe otra institución que tenga el mismo nivel que la DEA a nivel mundial. Y sin embargo nosotros nos pegamos el tupé de decirlo, no queremos la ayuda. A poco más de un mes de asumir un nuevo gobierno con el cual se declaran afín en la línea política. Y decime, ¿dónde está la ecuación positiva para el Paraguay? De todo esto que te planteé, ¿dónde ganamos nosotros? Ninguna. No existe ninguna, además de no existir y de tener una pérdida importante, hay un retroceso, y es una invitación para que vengan a invertir sin mirar el origen del dinero. Quiero que cierres finalmente el programa. Yo te iba a presentar el cuadro clínico y vos me vas a hacer el diagnóstico. A lo mejor el orden no tengo bien, porque no soy muy memorioso para las fechas judiciales, ¿verdad? Pero ocurre lo de Ultranza, que es un procedimiento realmente extraordinario, el más grande llevado a cabo en la región. El 22 de febrero del 2022. Después ocurre la muerte de Marcelo Pecci. En mayo del 2022. Después ocurre la muerte de Lalo Gómez. Ahora, este año. No recuerdo la fecha, hace 2 años. Este año. Hay otros procedimientos que seguramente a partir de ahora van a quedar, si había Ultranza 2, si había Ultranza 3, Ultranza 4, ahora queda bloqueado. ¿Cómo vos, ministra del Interior o ministra de la Senat, en ese cargo, suponiendo, vas a volver a armar equipo como si fuese que eso se hace por generación espontánea, y enfrentarte a esto que tienen más armas que el propio Estado, que tienen más tecnología que el propio Estado, que tienen más recursos y más apoyo que el propio Estado? ¿Cómo se puede hacer, ministra, eso? Es sencillo. El Estado paraguayo
dio un paso o 2 pasos hacia adelante con la ultranza y hoy dio, en estos días, con esta decisión, dio 10 pasos para atrás. Cangrejo. Y el crimen organizado ya está 20 con esta noticia, para adelante. Bueno, gracias, ministra. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros nos vamos, no de la mejor manera, porque es una muy mala noticia la que estamos comunicando, pero es la realidad. Regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Diálogo Franco fue presentado